Hola, espero que estés súper bien. Hoy vamos a hablar de esos errores que cometen las personas al planificar su futuro financiero. Son algunas de las cosas que he notado tal vez que hacen o no hacen las personas cuando están planificando ese futuro que quieren tener, cuando están diseñando el futuro que quieren tener. El primero es no tener metas claras. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero para mí, y lo he dicho también, las inversiones son maravillosas, me encantan, me apasionan, pero siempre las he visto como un vehículo o un puente. Tal vez me gusta relacionarlo más con un vehículo para llegar a donde realmente quiero llegar. Pero si tengo el vehículo y puedo tener el mejor vehículo del mundo, ¿verdad? Las mejores inversiones que pueden existir, pero si no tengo claro hacia dónde me dirijo, a dónde quiero llegar, puede que simple y sencillamente esté metiéndole combustible y al final se va el combustible y al final no llego a ningún lado porque no tenía claridad o tomo decisiones emocionales luego con un patrimonio elevado porque no tenía claro a dónde quiero llegar. Entonces, por eso es importante sentarnos cuando estamos planificando nuestro futuro, sentarnos a definir esas metas tan específicas como sea posible, con un presupuesto aproximado cada una y con fecha de entrega que incluya mes y año, ¿verdad? Hay una frase de Napoleon Hill, que es el autor del libro Piense y hágase rico, Think and Grow Rich, altamente recomendado, que dice que las metas son sueños con fecha de entrega, ¿verdad? Que realmente, si nosotros nada más soñamos y decimos algún día quiero comprarme una casa de contado, algún día quiero ser libre financieramente, algún día quiero ser millonario, lo que queramos alcanzar, pero no tengo con claridad esa meta bien específica, cuánto me va a costar, cuánto necesito y en qué plazo lo voy a poder alcanzar, es probable que nunca suceda o que al final tomemos algunas de esas decisiones endeudándonos y hipotecando nuestra calidad de vida en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese es el primer error, no definir metas claras. El segundo error es no tener un plan de inversión ajustado a esas metas, a mi realidad financiera y a mi perfil de inversionista, ¿verdad? Y aquí lo comparo mucho también con medicinas, con cuando las personas se automedican, ¿verdad? Entonces que le preguntan, mira, ¿vos en qué estás invirtiendo? O tal vez ven videos de recomendaciones de inversión y es importante tener claro qué es lo que yo estoy buscando, primero que todo, ¿verdad? ¿Cuál es mi realidad financiera? ¿Cuáles son mis deudas? ¿Cuál es mi capacidad de ahorro e inversión? ¿Cuánto dinero tengo actualmente o si no tengo? Entender cuál es mi perfil de inversionista, ¿verdad? Para tomar decisiones con base en el nivel de riesgo que estoy dispuesto a tolerar y no hacer lo mismo para todo el mundo, ¿verdad? Que así como si tengo un dolor de estómago o de cabeza crónico, no voy a preguntarle a mis hermanos o a mis primos o a mis amigos cuál es la receta o cuál es la medicina para sanar eso, ¿verdad? Porque puede que incluso si tengo alguna condición especial me pueda afectar, ¿verdad? Lo mismo en inversiones. Si mi perfil de inversionista es demasiado conservador, por ejemplo, y le pregunto a alguien que tiene un perfil más agresivo, o sea, que tiene más, está dispuesto a asumir más riesgos, puede que si yo le hago caso y utilizo las mismas inversiones, al final termine pensando que no nací para invertir porque no estoy dispuesto a asumir ese nivel de riesgo. Entonces, por eso la importancia de tener un plan de inversión alineado con mi perfil de inversionista, alineado con las metas en los plazos que quiero alcanzarlo, con mi capacidad de inversión, y bueno, que sea algo realmente que se ajuste a mi realidad específica, ¿verdad? Y hacer ese plan, ¿verdad? Entender cuál es el destino para entonces entender cuáles pueden ser los vehículos para llegar de forma más eficiente a ese destino, que serían estas inversiones. No saber también la diferencia entre gastos emocionales y oportunidades reales de inversión sería el tercer error. No diferenciar o lo que es un gasto emocional de una oportunidad real de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a ver. Creo que con gastos emocionales la mayoría tal vez lo podamos tener muy claro o puede que no. Me refiero a tengo cierta cantidad de dinero o fui, tal vez que acá en Costa Rica tenemos un evento todos los años que se llama Expo Construcción y fui, me refiero a Expo Móvil más bien, en donde las agencias de vehículos exponen sus vehículos nuevos, ¿verdad? Sus nuevos modelos
Y entonces fui a Expo Móvil, me enamoré de un nuevo modelo de X auto, de X marca, y entonces me endeudo, ¿verdad? Cuando ni siquiera estaba planeando cambiar mi auto, cuando mi auto está en perfectas condiciones, pero sentí el impulso de comprar eso, aunque ni siquiera estaba dentro de mis metas, y de hecho tomado esa decisión me va a alejar del futuro financiero que quiero tener y de las metas que me planteé y de las inversiones que tenía planeado hacer, porque ahora voy a tener que destinar dinero que voy a invertir al pago de una cuota de un crédito prendario de un vehículo o de un leasing, por algo que más bien me está alejando de mis metas, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con una compra emocional o pegar tarjetazos para ir a viajar a Europa o a otros países, que a mí me encanta viajar y creo que le abre mucho no la mente, pero la diferencia está en el cómo lo hacemos, ¿verdad? Si lo hacemos tomando decisiones emocionales, donde ni siquiera hemos tenido la oportunidad de ahorrar o invertir ese dinero para poder hacerlo, tomando una decisión financieramente inteligente, eso es una decisión emocional. Lo cual, una recomendación de hecho financiera es, antes de dejarnos llevar por un impulso, por una emoción de hacer algún gasto, especialmente cuando estamos hablando mucho de dinero, es esperar alguna cantidad de tiempo. En algunos casos se recomienda 7 días. Está la regla de los 7 días, ¿verdad? Que dice, ok, me espero 7 días antes de comprar eso que sentí el impulso de comprar, y si aún considero que es necesario lo hago, y si no, en la mayoría de los casos se nos va a olvidar, ¿verdad? Cuando se trata de gastos emocionales que no nos van a acercar a nuestras metas. Pero también es muy importante entender y aprender a diferenciar lo que es un gasto emocional de una oportunidad real de inversión que me va a acercar más bien a ese futuro financiero que quiero tener, ¿verdad? Que es importante esa diferencia. ¿Y a qué me refiero con saber aprovechar oportunidades? Bueno, se pueden presentar oportunidades invirtiendo en instrumentos financieros, se pueden presentar oportunidades invirtiendo en bienes inmuebles, se pueden presentar oportunidades también invirtiendo en nosotros mismos, en nuestro conocimiento. De hecho, te voy a dar ejemplos de estos tres tipos de oportunidades que se pueden presentar. Inicialmente con invertir en instrumentos financieros. Bueno, en el año 2022 fue un año en donde los mercados financieros tuvieron una caída justificada principalmente por el tema de inflaciones históricamente elevadas, ¿verdad? Tasas de interés elevadas también en Estados Unidos y en el resto de países del mundo, la mayoría. Y eso hizo que tuviéramos la oportunidad de invertir con precios más bajos en diferentes opciones de inversión en bolsas de valores, acciones individuales, ETFs, fondos de inversión de diferentes tipos, en donde los precios bajaron. Y entonces, si hubiésemos invertido en ese momento, en 2022, ya 3 años después, pudimos haber tenido rendimientos incluso superiores al 60% en algunas de estas opciones de inversión pasivas, ¿verdad? Incluso. Entonces, eso representó una gran oportunidad, y en su momento hice videos al respecto, que esta puede ser uno de los mejores momentos para invertir, pero la oportunidad pasó. También hay una frase también que me gusta mucho, que dice que las oportunidades realmente las percibimos como oportunidades hasta que ya pasaron, hasta que ya no están, ¿verdad? Porque en el instante, en ese momento, solamente se ven como un riesgo, como asumir un riesgo. Pero cuando ya pasó en la ventana para aprovechar esa oportunidad, es cuando nos dimos cuenta que no aprovechamos una excelente oportunidad, o si sí lo hicimos, pues qué bueno que aprovechamos esa oportunidad. Entonces, en instrumentos financieros, ese podría ser un ejemplo puntual. Otro ejemplo sería en bienes inmuebles, y de hecho la gran mayoría de inversiones inmobiliarias que he hecho, principalmente en zonas turísticas en Costa Rica, La Fortuna, Monteverde, Tamarindo, recientemente en Puerto Jiménez también, pensando más a largo plazo, bueno, y otras. Hay una en específico, aunque muchas lo he hecho en esta misma línea. Hay una, bueno, de hecho, el terreno donde está ubicado Ikigai Arenal, que es un Airbnb en el que he hablado en otros episodios, de hecho en el episodio 2 hablo un poco más ampliamente sobre este tema, pero este Airbnb, el lote que compré, lo compré en 2021, y fue una oportunidad que identifiqué en su momento. A algunos familiares, amigos, les parecía que era riesgoso, que no tenía el potencial porque no había muchos Airbnbs por esa zona, y que era una decisión un poco riesgosa, pero yo lo vi más bien como una oportunidad, por supuesto. Así como con cualquier inversión,
asumía ciertos riesgos, pero al final es un lote que pude comprar a un precio de 28,000 colones el metro cuadrado aproximadamente. Estamos hablando aproximadamente de unos 58 dólares tal vez el metro cuadrado en ese momento. Y que hoy en día pues realmente esa inversión total que ya con el lote también me deja ingresos superiores a los 7,500 dólares brutos en promedio mensualmente, ¿verdad? Entonces, y que un lote de esos en este momento, 2025, 4 años después, podría andar incluso por encima de los 150 dólares, ¿verdad? Cuando lo compré, cercano a los 58 dólares. Entonces, hoy, después de que pasó la ventana de la oportunidad, me doy cuenta de que fue una gran oportunidad de inversión. Igual con otro bien inmueble en La Fortuna también, de 5,000 metros, con una vista increíble del volcán Arenal. En su momento, cuando lo vi, contacté al propietario y me lo mostró, pero me dijo, este lote ya yo lo tengo conversado con otra persona y ya él está esperando a que le envíe ciertos documentos para cerrar el trato, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, me interesa, me gusta, llegamos a una negociación de un precio, me interesa, me gusta, esta es mi oferta. Si le parece bien, hacemos un contrato de compra y venta desde ya. Te doy un porcentaje de lo que cuesta en total, y ya cuando estén todos los documentos, disponibilidad de agua, uso de suelos, todos los documentos que recomiendo para que estemos haciendo una compra informada de un bien inmueble, entonces ahí es que ya concretamos la venta y la compra, ¿verdad? Y así lo hicimos, y realmente el precio de ese lote también ha incrementado más de un 70% en un año. Ha incrementado más de un 70% en un solo año. ¿Por qué? Porque vi la oportunidad, porque sí, parecía muy riesgoso, y estamos hablando de una cantidad de varios cientos de miles de dólares, pero que hoy me siento sumamente agradecido de haber aprovechado esa oportunidad que se presentó en el momento. No fue un gasto emocional, no fue una compra emocional, fue una inversión, una oportunidad de inversión real. Y también me ha pasado en invertir en mí mismo, en mi propio conocimiento, tal vez eventos, charlas en Nueva York, en Omaha, la reunión de accionistas de Warren Buffett, que andaba recientemente también el del 2025, el poder compartir con las personas que asisten a esa reunión, Tim Cook, CEO de Apple, Warren Buffett, estar en tiempo real en persona, el mismo Bill Gates, que es parte de los accionistas, que está siempre en estas reuniones, las personas con las que tuve oportunidad de hacer network, algunas personas con PhDs o doctorados en economía, en finanzas, de Harvard, de Princeton, de universidades sumamente reconocidas en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, la oportunidad de hacer network y todo, realmente es una oportunidad que no podía dejar pasar, y que en algunas ocasiones son decisiones que he tomado en cuanto a seminarios, conferencias internacionales en la misma semana, y lo aprovecho y considero que han sido de las mejores inversiones que he hecho. Igual, una de las frases célebres de Warren Buffett, que aquí tengo de hecho un souvenir que trae allá, es que the most important investment you can make is in yourself. La inversión más importante que puedes hacer en ti mismo, y cuando se presentan oportunidades tenemos que saber aprovecharlas, porque especialmente si vemos el valor de esa oportunidad para acercarnos más a nuestro futuro financiero que queremos tener, ¿verdad? Entonces, el aprovechar esas oportunidades y diferenciar entre lo que es un gasto emocional y una oportunidad que sí o sí tengo que aprovecharla ahora porque me va a acercar a mis metas, es sumamente importante saber diferenciarlo. Luego, también, uno de los errores en general, no solo para construir el futuro financiero, pero en general, es no educarnos para empezar a invertir, ¿ok? Ese es un error, pero ese error va muy de la mano con otro error, que es educarnos incorrectamente, ¿verdad? Porque no toda la educación va a ser de la mejor calidad, y también una de las maravillas del Internet es la cantidad de información que existe, ¿verdad? Pero también una de las desventajas es la cantidad de desinformación que también existe, ¿verdad? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, no todas las opciones de inversión van a ser la mejor alternativa para todo el mundo. No hay una pomada canaria, como se dice popularmente, o una única mejor opción para todas las personas. Hay que entender muy bien la realidad de cada persona para entender
cuáles opciones se pueden ajustar mejor con el plan y el futuro financiero que quiere tener esa persona precisamente, ¿verdad? Porque podemos encontrar mucha información en diferentes medios. Por ejemplo, en YouTube hay mucha información valiosa relacionada con inversiones, pero también está el proceso de no solo que se ajuste a mi realidad, sino la implementación de eso, ¿verdad? Cómo implemento ese vehículo de inversión para alcanzar mi meta, y que también es importante poder hacerlo entendiendo y aprendiendo de personas que ya han hecho cosas como las que a mí me gustaría hacer, que ya tienen resultados demostrados y demostrables, y que otras personas que también han aprendido de esa persona han tenido resultados demostrables, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que es sumamente importante, porque información hay mucha, desinformación aún más, pero el poder demostrar con hechos, con resultados reales, la implementación de eso, que ya hicieron, que ya pasaron por ese camino, que ya pasaron por una curva de aprendizaje que me podrían ahorrar a mí, ¿verdad? Para saber cuáles opciones me podrían acercar de forma más eficiente según mi realidad específica, es algo sumamente importante, y que no tomarlo en cuenta podría realmente entorpecer o ralentizar ese camino hacia construir el futuro financiero que queremos tener. También, por ejemplo, asumamos que queremos recibir ingresos pasivos únicamente de dividendos de acciones. Bueno, si entendemos bien cómo funciona esto, por ejemplo, tendríamos claro que para recibir cierta cantidad, y voy a hacer acá los números rápidamente en tiempo real, para recibir, por ejemplo, $3,000, 12 meses dividido entre, vamos a ver, 0.002%. Estamos hablando de que una acción que pague un dividendo del 2% anual tendría que tener más de $1.800.000 para que, dividiendo las ganancias o los dividendos que me puede generar eso de forma trimestral, si lo divido entre 3 para ver cuánto sería mensualmente, para recibir $3,000 mensuales, tendría que tener más de $1.800.000 invertidos en esa acción para recibir esa cantidad de dinero mensualmente de ingresos pasivos solamente de dividendos de acciones. Entonces, vamos a ver, es cierto, los dividendos son bonitos, nice to have, pero hay que también entender y educarnos con expectativas realistas de cómo funcionan las inversiones, y también entender si es lo que más se ajusta a mi realidad, ¿verdad? Como lo decía anteriormente. También criptomonedas son una alternativa de inversión, pero que también implican mayor volatilidad, mayor riesgo que otras opciones. Entonces hay que entender muy bien antes de hacerlo, no solo porque alguien contó que hace 2 años invirtió en cripto y ahora tiene X cantidad de plata, no necesariamente va a ser la mejor opción para poner todo su patrimonio para todo el mundo, ¿verdad? Es importante educarnos, entender sobre variables macroeconómicas, sobre inflación, tasas de interés, cómo impactan estas opciones de inversión, riesgos, pros y contras, para poder tomar realmente decisiones con expectativas realistas y decisiones informadas, porque realmente no es lo mismo invertir $100 en cripto o en diferentes opciones, y de nuevo no tengo nada con cripto, parte de mi portafolio hay un porcentaje que está invertido en cripto de hecho, pero poder tomar decisiones informadas con expectativas realistas, y también que haya diversificación en ese portafolio, que de hecho me lleva al siguiente error, que es apostar solo por lo que me parece más seguro, ¿verdad? Apostar solo por lo que ya mis papás hicieron, mis abuelos hicieron, y por lo que tengo la percepción de que es o va a ser más seguro, como los famosos, y que lo hablo constantemente, certificados de depósito a plazo, que en algunos países se les conoce como plazo fijos o certificates of deposit, ¿verdad? Que son básicamente una inversión de un monto fijo a un plazo fijo con una tasa fija, ¿verdad? En los cuales actualmente en dólares en Costa Rica y muchos países de América Latina los rendimientos andan cercanos, ya netos, quitando impuestos, que es importante tomarlo en cuenta, andan alrededor del 3%, ¿verdad? Ya en dólares. Y en moneda local, por lo menos en Costa Rica, por ejemplo, cercanos al 4, 5% tal vez, ya netos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no son las opciones más rentables ni están cerca de serlo.
Y aunque muchas personas perciben como que son las más seguras, también la historia reciente y también historia menos reciente nos ha demostrado que no es así. Hemos visto la intervención de entidades financieras en Costa Rica, 2 específicamente, en donde lamentablemente muchas personas perdieron cientos de miles de dólares o muchos millones de colones, un alto porcentaje de los ahorros de sus vidas por tener todo su dinero concentrado en lo que era más seguro, ¿verdad? Entonces, lo más seguro realmente, ¿qué es? Lo más seguro es invertir en nosotros, tener el conocimiento para poder entender a fondo las diferentes opciones de inversión que existen, como mencionaba antes, sus pros, contras, riesgos, qué pasa cuando bajan tasas de interés, cuando suben inflación, cómo afecta el tema de los aranceles, por ejemplo, y con base en eso, y con base en mi plan específico, mis metas, crear un portafolio diversificado en diferentes alternativas que pueden ser incluso más rentables y con mejores garantías que las opciones tradicionales de los bancos, como fondos de inversión tradicionales, certificados de depósito a plazo, que no digo que no podamos tenerlos en el portafolio, pero no concentrar todo ahí, porque aunque muchas personas perciben que son los más seguros y que mis papás lo usaron por muchos años, mis abuelos y todo, también las tasas que tenían estas opciones de inversión cuando tus abuelitos o tus papás invertían eran muy diferentes, eran más elevadas que las que hay actualmente. Entonces, no necesariamente hay menos riesgo y el rendimiento también va a ser más bajo, ¿verdad? Que también una creencia errónea es que un rendimiento bajo siempre va a significar que hay menos riesgo, y no es cierto. Y que, por el contrario, un rendimiento más alto significa que hay más riesgo, y tampoco va a ser necesariamente cierto. Existen opciones que tienen mejores regulaciones, mejores garantías y que son mucho más rentables y han sido más rentables. Pero por eso, cuando no tenemos el conocimiento, creemos que lo único que existe es lo que ofrece un banco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante considerar eso. ¿Por qué? Porque un mayor rendimiento no solo hace la diferencia en tener más plata, sino en los plazos que nos va a tomar alcanzar esas metas, ¿verdad? Si lo hago solo por certificados de depósito a plazo, me podría tomar incluso el doble o más tiempo, dependiendo de en qué otra opción esté invirtiendo o vaya a invertir. Entonces, no es solo el dinero, sino es el tiempo, que para mí, de hecho, es el activo más valioso, que nadie tiene cómo recuperarlo. De hecho, el mismo Warren Buffett, en la actividad, en la reunión de accionistas de mayo, mencionaba que tiene un patrimonio de más de 168 billones de dólares, ¿verdad? Que un billón son 1,000 millones de dólares. Tiene más de 168 billones. Puede comprarse, y así lo dijo él, puedo comprar todo lo que yo quiera. Tengo el dinero para comprar todo lo que yo quiera, pero no tengo suficiente dinero, ni lo tendré nunca, ni nadie, para comprar más tiempo. Señor que ya va a cumplir 95 años, se mantiene en muy buenas condiciones y todo, pero ya tiene 95 años, no puede comprar tiempo realmente, ¿verdad? Aunque eso no significa que no haya aprovechado muy bien el tiempo que ha tenido, pero ese es mi punto. O sea, el tiempo es el activo más valioso, y entonces, si tener mejores rendimientos, mejores garantías, nos pueden ayudar a cortar el tiempo en las que alcanzamos nuestras metas, ¿por qué no darnos la oportunidad de invertir en nosotros mismos para poder tener ese conocimiento y aplicarlo, ¿verdad? Que eso me lleva, de hecho, me lleva al otro y el último punto que quiero traer de estos errores más comunes a la hora de construir nuestro futuro financiero, un plan para construir nuestro futuro financiero, que es el costo de oportunidad de muchas cosas, el costo de oportunidad de no tomar acción hoy, el costo de oportunidad de quedarme años en el limbo por parálisis, por análisis, el costo de oportunidad de no educarme para tomar decisiones de inversión informadas en opciones que pueden ser más rentables, como lo decía anteriormente. Entonces, este error básicamente hace que nuestro dinero, en lugar de crecer mucho más y de poder alcanzar metas más de forma anticipada, hace que nuestro dinero se vaya devaluando por la inflación, ¿verdad? Por invertir en cosas que incluso pueden estar los rendimientos por debajo de la inflación o el aumento de precios generalizado en productos y servicios, en economías, ¿verdad? O sea, que el costo de la vida suba más de lo que me van a generar mis inversiones, ¿verdad? Entonces, cada dinero vale menos, ¿verdad? El tema de también esperar a tener más dinero, porque mucha gente piensa, no, es que yo mejor ni siquiera me pienso en invertir ni en entender qué opciones existen, porque mejor primero voy a ahorrar unos 10 años para entonces ya tener suficiente dinero para invertir.
error, porque más bien esos 10 años, si hubieses tenido el conocimiento para tomar decisiones de inversión, pudo haber crecido ese dinero mucho más y de forma exponencial que si solamente lo estuvieses ahorrando, o si lo que has hecho en los últimos 10 años es solo ahorrar y ya una vez que tienes el conocimiento de las opciones que existen y comparas lo que hubieses obtenido si en lugar de solo ahorrar hubieses invertido, realmente la diferencia podría ser astronómica, ¿verdad? En cuanto a los resultados que podrías tener en este momento. Y también la mayoría de las personas, de hecho, que empiezan a invertir, se arrepienten de no haber empezado antes. Es una de las cosas cuando ya tenemos el conocimiento, entendemos cómo funcionan las inversiones reales con expectativas realistas, realmente nos arrepentimos de no haber tenido ese conocimiento antes. Y entonces eso me lleva también a no aprovechar oportunidades de inversión reales, porque yo personalmente me arrepiento y lo reconozco cuando compré ese que lo mencionaba antes, ese lote de Ikigai. Es un lote de 250 metros cuadrados. Tuve la oportunidad de comprar un lote a la par de 1000 metros cuadrados con una vista incluso mejor que la de Ikigai, porque era todavía más limpia, ¿verdad? A ese mismo precio, alrededor de $58 el metro cuadrado, que hoy ese mismo lote puede valer, porque ya hay una casa construida ahí, pero que si no estuviese la casa, podría valer más de $150 el metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese día, en ese momento dije, nunca más me vuelve a pasar esto. Y por eso las inversiones inmobiliarias que he visto y ya conociendo los precios que tienen en esa zona y todo, las aprovecho en el momento, ¿verdad? Igual con las oportunidades de educarme, ¿verdad? Para adquirir el conocimiento, invertir en mí mismo, son oportunidades que aprovecho porque sé que eso me acerca más a mis metas, a mis planes de vida y al futuro financiero que quiero tener. Espero que estos errores realmente te ayuden a reflexionar, a entender también qué estás haciendo bien, qué cosas podrías mejorar para tener ese plan que te va a acercar al futuro financiero que quieres tener, que también está enfocado en tus metas personales, que no tiene que ser el mismo para todas las personas. Si consideras que este episodio ha sido valioso, te agradezco que le des seguir al podcast Inversiones con Roberto Olivas, y que también dejes una calificación ahí para que más personas puedan acceder a futuros episodios. Muchos éxitos, nos vemos pronto. Pura vida.